Muy buenos días. Muy buenos días con todos. Sean bienvenidos a la conferencia Hostigamiento Sexual en el Trabajo, organizada por la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental y SENASA. Les recuerdo que podrán acceder a la constancia de participación de esta conferencia respondiendo una breve encuesta al finalizar. La dinámica que vamos a seguir esta mañana será contar con la exposición de Said Aparicio Velázquez y posteriormente daremos paso a una ronda de preguntas, las cuales podrán realizar en el chat. A continuación, damos inicio a nuestra conferencia Hostigamiento Sexual en el Trabajo, a cargo de Said Aparicio, a quien tengo el gusto de presentar. Said es especialista legal en la Adjuntía para los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad de la Defensoría del Pueblo. Consultor en temas relacionados a derechos humanos, derechos de igualdad y no discriminación, grupos de especial atención, género y entre otros. Fue consultora de la Dirección General de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y de la Dirección de Diversidad Cultural y Eliminación de la Discriminación Racial del Ministerio de Cultura. Sin más preámbulo, le invitamos a realizar su exposición. Adelante, Said. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días con todas y todos. Bueno, tal como ya han señalado en la presentación, yo soy Said Velázquez, trabajo como consultora actualmente en la Adjuntía para los Derechos Humanos y Personas con Discapacidad de la Defensoría del Pueblo, y he trabajado, ya tengo varios años trabajando en temas de igualdad y no discriminación. ¿Sí? A ver, espérenme un segundito que comparto mi pantalla para... Ahí está. ¿Sí? ¿La ven todos? Así es, se observa. Ok, perfecto. Bueno, hoy día vamos a hablar sobre hostigamiento sexual en el trabajo. Pero antes que nada, no podemos hablar de hostigamiento sexual si no comprendemos que esta es una manifestación de violencia que está inserta en un contexto de violencia más amplio, que es el contexto de la problemática de la violencia de género. Para poder entender un poco de manera muy rápida, les voy a decir algunos elementos importantes para comprender la violencia de género como fenómeno cultural, histórico, y sobre todo como un problema público, como ha sido planteado ya en la Política Nacional de Igualdad de Género que está vigente en nuestro país desde el año 2019. La violencia de género es un fenómeno que se da principalmente por un tema relacionado a la forma en la que concebimos el mundo, por así decirlo. Es decir, es una forma de ver el mundo que ha llevado o ha derivado a un contexto de violencia generalizado. No es un problema solo del Perú, es un problema que, digamos, afecta a nivel mundial, y es porque está inserto en la manera en la que estamos estructurados, tanto como sociedad y también en la manera en cómo nos relacionamos entre personas. ¿Cómo así? Históricamente el mundo se ha dividido en dos personalidades antagónicas, que son consideradas lo femenino y lo masculino. Al momento en el que se han determinado las formas... Que te interrumpa, por favor, ¿Sí? si podemos colocar en modo de presentación pantalla completa, por favor. Sí, a ver un segundo. Ahí está. Ahora sí, muchísimas gracias, profesora. Puede continuar. No, gracias a usted. Entonces es la forma en la que está organizado el mundo. El mundo está organizado en lo femenino y lo masculino y se ha considerado estas dos, digamos, personalidades como antagónicas. Entonces se ha establecido un orden, por así decirlo, de cómo funcionan las cosas. Y lo que es considerado para los hombres adecuado y lo que es considerado adecuado para las mujeres. Asimismo, culturalmente se han asignado ciertos atributos, características a lo que es considerado masculino y femenino. ¿Cuál ha sido en realidad el problema de esta división sexual del mundo? Es la valoración que se le ha dado a unos frente a otros, ¿no? Un claro ejemplo, para no entrar en temas digamos, de feminismos ni de estudios de género a profundidad, un ejemplo muy claro es el trabajo no remunerado en la casa, ¿no? Históricamente se ha considerado que el trabajo del cuidado del hogar o de la crianza de los hijos lo realizan las mujeres, y este es un trabajo que no es remunerado, es decir, tenemos trabajadoras del hogar o trabajadores del hogar,
pero cuando nosotros no contamos con un personal adicional, por lo general estas labores se le han asignado a la mujer. Es cierto que el mundo ha cambiado, es cierto que las parejas modernas, más jóvenes, actualmente ya no tienen esta división tan marcada y que existe una cocrianza y una coparticipación en las funciones y las labores de cuidado del hogar, pero no podemos generalizar esto como un hecho que ya es real y que ya es una nueva forma de relacionarnos o una nueva forma de organizarnos. Todavía persisten, ¿no?, en el mundo estas divisiones muy marcadas y todavía existen, incluso en nuestro país, muchísimas personas y muchísimas familias en donde este trabajo lo realiza exclusivamente la mujer. Otro ejemplo claro de cómo esta valoración de un trabajo respecto del otro ha sido siempre diferente y desigual es el tema de las diferencias salariales. Estadísticamente, por ejemplo, en nuestro país, la Encuesta Nacional de Hogares todos los años señala y hace un análisis de las brechas de género que existen en ciertos ámbitos, entre ellos el laboral y el político. Y todavía persisten en nuestro país brechas de género salarial, ¿no? A pesar de que existe normativa que prohíbe la discriminación en el salario, que también es reciente, todavía esto es un problema que nos afecta como sociedad. Y también el tema de la participación política, ¿no? Si bien tenemos todavía, mejor dicho, si bien tenemos ahora una participación política de la mujer mucho mayor a la que había hace, no sé, 20 años, 50 años, lo cierto es que todavía no llega a ser una participación paritaria, equitativa. Muchas veces los partidos políticos cumplen con poner a una cantidad de mujeres más que nada para cumplir con cierta normativa que así lo establece, pero no existe un liderazgo aún todavía muy marcado, ¿no? Todavía la mayor cantidad de congresistas son hombres, la mayor cantidad de alcaldes a nivel nacional son hombres. Entonces, eso también es consecuencia de esta división que se ha dado histórica y culturalmente entre lo que le corresponde a los hombres y lo que le corresponde a las mujeres. Entonces, esto es un problema. Y nosotros debemos tratar, ser conscientes de ver el mundo a través de unos lentes que se llaman los lentes del enfoque de género, que nos permiten ver el mundo con este problema. Porque si nosotros no nos damos cuenta de que existe, no lo aceptamos y no hacemos un esfuerzo por comprender este fenómeno y tratar de cambiarlo, entonces poco se va a poder avanzar en otros temas como el de la violencia. ¿Sí? Entonces, hecho este paréntesis, por así decirlo, esta introducción sobre el contexto en el cual está inserto el hostigamiento sexual, ¿no? Podemos entonces ahora afirmar que el hostigamiento sexual es una manifestación de violencia de género. Existen muchas manifestaciones de violencia de género. La más violenta, o entre las más violentas, está el feminicidio y otro también el crimen de odio, ¿no? Son las manifestaciones más violentas de la violencia de género, pero no son las únicas. Hay otras más sutiles. Otro tema también que es importante tener en cuenta antes de entrar de lleno al tema del hostigamiento sexual es que la violencia de género en sus expresiones más graves, por así decirlo, por lo general vienen a ser ya la etapa final de violencias más pequeñas que se fueron dando de manera sistemática y reiterada antes de llegar al punto culminante, por así decirlo, ¿no? de dar muerte a una persona. Y esto es porque existen varias formas de violencia. Una forma de violencia es la directa, es decir, el hecho concreto de ejercer violencia contra una persona, física, sexual, psicológica, económica, pero también hay violencias estructurales y violencias culturales. Y la violencia estructural es la que está inserta en la estructura social, ¿no? Lo que les mencionaba, en el hecho, por ejemplo, de creer que las mujeres son quienes deben asumir ciertos roles y los hombres son los que deben asumir ciertos otros, ¿no? O que la feminidad se debe ejercer con ciertas reglas y la masculinidad con ciertas otras. Eso ya es una violencia estructural. Y una violencia cultural es aquella que reafirma, son estos hechos cotidianos, constantes, de los cuales tal vez no somos conscientes muchas veces, y que reafirman y reproducen prácticas que lo que hacen es fortalecer este sistema binario, este sistema dividido en dos personalidades antagónicas que deben portarse de cierta manera y cumplir con ciertos roles y desarrollarse en ciertos espacios, porque quien transgrede esto, quien de alguna manera rompe estos esquemas o estos parámetros considerados los correctos y los normales, entonces es sancionado. Esta sanción puede ser moral, puede ser social, o puede ser ya una sanción violenta, como en el caso de la violencia, ¿no?
Entonces, dicho esto, podemos afirmar que el hostigamiento sexual es una de las tantas manifestaciones de violencia de género que hay. Entonces, es importante esto, comprender que el hostigamiento no es un hecho aislado y no debe ser comprendido o analizado como un hecho aislado, sino como parte de un problema mayor que tiene como una de sus causas esta diferencia cultural e histórica que históricamente se ha dado entre lo femenino y lo masculino. Ahora, estas diferencias nos afectan en todos los espacios y ámbitos de nuestras vidas. Ya han definido la forma en que nos relacionamos como personas y como sociedad. No solamente se da en los espacios íntimos, familiares, no solamente se da en el ámbito laboral, sino afecta a todos nuestros espacios. Lo podemos ver, nosotros podemos ver estas diferencias desde muy pequeños en la crianza de las personas, en el sistema educativo, cómo se refuerza también a través de esta educación, ¿no? Parametrada en las niñas con falda, los niños con pantalón, las niñas juegan vóley, los niños juegan fútbol, que son prácticas que parecen inocuas, parecen inofensivas, parecen normales, ¿no? Muchas veces cuestionarlas incluso es mal visto, es como, no, entonces eres una persona que está fomentando una ideología de transformación peligrosa, ¿no? Y la verdad es que simplemente es cuestionarlo, es un poco decir, pero ¿por qué las cosas son así? ¿Por qué no podrían ser diferentes? ¿Por qué tenemos que hacer estas divisiones que solo tienen un sustento cultural, no tienen un sustento científico, no tienen una base científica? Ese cuestionamiento que nosotros hacemos es, de alguna manera, ver las cosas desde un enfoque distinto, desde un enfoque denominado de enfoque de género. Y es la forma en la que se debe abordar o la que se plantea actualmente abordar la violencia de género. Otro elemento importante a señalar es que el hostigamiento sexual es también una manifestación de discriminación. La discriminación es, jurídicamente hablando, el trato diferente o el trato diferenciado que se le da a una persona, pero que está sustentado en un motivo prohibido de discriminación y que tiene como consecuencia la afectación de nuestros derechos fundamentales. En el caso del hostigamiento sexual, este tendría como una de sus causas esta condición de desigualdad que les he señalado antes, que existe entre los hombres y las mujeres, y que está estadísticamente probado que todavía existen diferencias salariales, estadísticamente probado que todavía la tasa de analfabetismo en mujeres es más alta, estadísticamente probado que las tasas de mortalidad es más alta en la mujer, estadísticamente probado que tienen menos acceso al trabajo formal. Entonces, es información con la que ya se cuenta, nuestro Estado, nuestro país ya cuenta con esta información a través de la Encuesta Nacional de Hogares, y se puede afirmar que en nuestro país hay un tratamiento diferenciado entre hombres y mujeres. Y otro de los elementos es la minusvaloración de lo femenino frente a lo masculino, principalmente en el ámbito público. Y ahí vamos luego con el tema, por ejemplo, del trabajo no remunerado en casa, ¿no? Son labores que históricamente, ojo, no estoy diciendo que en todos los hogares sea igual, pero histórica y culturalmente se le ha asignado a lo femenino y que no recibe un salario por eso. Sin embargo, las actividades lucrativas que han sido históricamente asignadas a lo masculino, con la idea de que el hombre es el proveedor, el padre de familia, cabeza del hogar, siempre no se podría concebir un trabajo no remunerado, ¿no es cierto?, en esos ámbitos. Entonces, por eso se considera también una forma de discriminación. Ahora, el hostigamiento sexual laboral específicamente, porque el hostigamiento sexual puede darse en diversos ámbitos, pero el laboral afecta mayoritariamente a las mujeres. Eso no quiere decir que las mujeres sean las únicas víctimas. También existe la posibilidad de que sea el hostigamiento sexual laboral hacia los hombres. Pero por lo general, no en todos los casos, va a tener de trasfondo también una cuestión de género que siempre es bueno analizar cuando tenemos un caso de hostigamiento sexual frente a nosotros. Ahora, en nuestro país, nuestra legislación aborda el hostigamiento sexual no solo en el ámbito laboral, sino también en instituciones educativas, cualquiera sea su régimen o forma legal, y en las instituciones policiales y militares, e incluso los terceros que prestan servicio a estas entidades. Entonces, nuestra legislación sobre hostigamiento sexual se puede aplicar a cualquiera de estos ámbitos, no únicamente al del trabajo. Ahora, cuando hablamos específicamente de elementos que configuran el hostigamiento sexual laboral, nuestra norma señala dos elementos muy importantes, que además han ido cambiando en el tiempo. Existen varias modificaciones normativas que son recientes. Antes, el hostigamiento sexual era considerado únicamente como aquellos actos específicos y concretos de connotación sexual, y tenían que cumplir varios requisitos, por ejemplo, el que la persona
haya tenido algún tipo de condicionamiento respecto de aceptarlo o no, o que haya habido una manifestación expresa de rechazo. Estos elementos han cambiado. Y han cambiado precisamente porque se ha comprendido que la violencia de género tiene ciertos elementos que no permiten que se den esos requisitos, ¿no? Si nosotros tenemos, por ejemplo, una persona que se ha criado bajo parámetros muy tradicionales, ¿no? Bajo estereotipos muy tradicionales de lo femenino, lo masculino, casas en donde, por ejemplo, no se cuestiona lo que dice el papá, casas en donde existía violencia contra la mujer muy clara, muy visible. Entonces son hogares en los que una persona ha crecido pensando, por ejemplo, que no puede decir no o que el hombre es el que manda, ¿no? Si nosotros tenemos eso claro como un contexto de violencia general, entonces sería muy complicado exigir legalmente que en el caso que se dé un acto de hostigamiento sexual en el trabajo, la persona tenga el empoderamiento, la información o las herramientas adecuadas para poder hacer una manifestación expresa de rechazo, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta que existe detrás toda una problemática más amplia que nos afecta además en otros ámbitos y en otros espacios, que afecta incluso nuestra crianza, la forma en la que vemos el mundo, la forma en que nosotros nos relacionamos, la forma en la que comprendemos nuestra posición como personas en una relación de poder, entonces es más complicado. Si se comprende eso como un problema, entonces se aperturan otras opciones. Y ese es el caso de la legislación peruana. Nuestra norma ahora considera que se puede dar, que se puede dar el hostigamiento sexual, digamos, bajo dos formas de conducta, ¿no? Una, que es la conducta de naturaleza sexual per se, es decir, la clásica, por así decirlo, ¿no? Que incluye, por ejemplo, comportamientos o actos físicos, verbales, gestuales u otros de connotación sexual, que pueden ser comentarios e insinuaciones, observaciones, miradas lascivas, exhibición o exposición de material pornográfico, tocamientos, roces, acercamientos corporales, exigencias o proposiciones sexuales, y ahora con las nuevas formas de comunicación, contacto virtual, entre otras de similar naturaleza. Pero ahora también nuestra norma considera las conductas sexistas. No ha definido específicamente cuáles son estas conductas sexistas, pero ya se tienen algunas interpretaciones que se han dado, ¿no es cierto?, de qué podría considerarse una conducta sexista. Por ejemplo, comportamientos o actos que promueven o refuerzan estereotipos en los cuales las mujeres y los hombres tienen atributos, roles o espacios propios que suponen la subordinación de un sexo o género respecto del otro. ¿Qué quiere decir eso? Ponemos un par de ejemplos muy claros como para comprenderlo. Una persona que está en un centro de trabajo, vamos a poner una mujer que está en un centro de trabajo, llega todas las mañanas a su centro laboral y a ella nadie le hace ninguna broma, nadie le tiene con ella un comportamiento de, digamos, de insinuación, no es víctima de tocamientos, de roces, ni de propuestas de contenido sexual. Sin embargo, todas las mañanas, cuando llega a su trabajo, escucha a un grupo de compañeros tener comentarios sexistas, machistas, respecto, por ejemplo, de otras compañeras de trabajo. Un caso específico respecto de las chicas de las fuerzas de ventas, las vendedoras. Todas las mañanas ella, cuando llega a la oficina, ve a este grupo de compañeros pasarse fotos, hacer comentarios sobre los cuerpos sobre el físico, los cuerpos de las nuevas vendedoras, pasarse fotos sobre alguna que conoció, sobre las nuevas, ¿no? Y además tener comentarios sexistas respecto de ellas, y que además ponen en tela de juicio, por así decirlo, su eficiencia en el trabajo. Si bien estas conductas no la afectan directamente a ella, es decir, no son sobre ella, ni se las hacen a ella, esta persona se siente incómoda. ¿Por qué se siente incómoda? Porque en el ambiente en el que está, en el que trabaja y en el que ahora ella siente una incomodidad, se están dando actitudes machistas, sexistas, que le molestan. Esto, por ejemplo, podría ser considerado ahora hostigamiento sexual en el trabajo y podría ser materia de una denuncia. Otro caso muy claro y muy rápido, como para tener un poco más de comprensión sobre lo que es una conducta sexista, es la negativa que existe todavía, existe en algunos espacios, negativa de recibir órdenes de una jefa mujer,
¿no? O de un jefe de orientación sexual homosexual, ¿no? Puede pasar. Porque esto también es importante. Como nosotros hemos dicho que la violencia de género no afecta solamente a las mujeres, sino que más bien tiene un trasfondo que tiene que ver con esta idea heteronormativa, no binaria, de hombre, mujer, masculino y femenino. Cualquier persona, les mencioné, o cualquier actitud o conducta que transgreda esto, que es considerado normal o adecuado, entonces ya puede ser lo que cause, lo que gatille un acto de violencia. Es el caso por ejemplo, la discriminación por orientación sexual o identidad de género, ¿no? Muchas veces pasa en el trabajo que una forma de minusvalorar o de menospreciar el trabajo de otro o las actitudes de otro es teniendo en cuenta no solo una orientación sexual distinta a la heterosexual, sino incluso la percepción de ella, ¿no? Y pasa mucho en el caso de hostigamiento sexual, que si existen proposiciones, propuestas, por ejemplo, de connotación sexista hacia una persona y estas son rechazadas, puede darse el caso de que se cuestione la orientación sexual de la persona, la suficiente hombría de la persona por no aceptar esas invitaciones, como qué más quiere que se lo digo, qué más quiere que le digo que es bonita, ¿no? Ese tipo de cosas tienen que ver mucho con estas ideas preconcebidas que existen sobre la forma en que deben comportarse los hombres y la forma en que deben comportarse las mujeres. Entonces, esta negativa que puede darse de recibir órdenes o directivas de una jefa mujer o de un jefe de orientación sexual homosexual, también puede ser considerado una conducta sexista, ¿no? Y por lo tanto también puede ser considerado un caso o un acto de hostigamiento sexual en el trabajo. Ahora, esta conducta no necesariamente tiene que tener un rechazo expreso, ni debe ser reiterada para acreditarse. Eso era en la normativa anterior. Ahora basta con que sea no deseada por la persona. Tú puedes nunca decir que eso te molesta y vas y presentas tu denuncia porque en ese momento tú puedes expresar tu disconformidad o puedes señalar que el ambiente en el que estás se ha vuelto hostil, se ha vuelto incómodo y que eso de alguna manera está afectando tu desempeño o tu situación en el trabajo, ¿no? Entonces ya la manifestación expresa de rechazo no es requerida para que se constituya un hecho de hostigamiento sexual. Y basta con que ocurra una vez. Ahora, también es importante que si bien en la mayoría de casos esto se presenta en relaciones de jerarquía, no es necesario, también puede darse entre pares. Eso también es una novedad de la norma. Pero ¿cuáles son estas normas? Bueno, la ley 27942 es el marco normativo principal, que es la ley de prevención y sanción del hostigamiento sexual, y tiene su reglamento, como todas las normas. Ahora, hay varias normas más recientes que han ido modificando estos documentos, pero principalmente son estas las normas, ¿no? ¿Qué se puede considerar como manifestaciones de hostigamiento sexual? Entre otras, porque esta no es una lista cerrada, no es una lista, digamos, taxativa. Pueden darse otros actos que puedan ser considerados siempre que se puedan sustentar. Primero, una promesa implícita o expresa a la víctima de un trato preferente o beneficioso, ¿no? A cambio de favores sexuales. Un ascenso, una mejor posición, un aumento de salario, una renovación de contrato, ¿no? A cambio de favores sexuales. Eso ya, digamos, es una manifestación expresa de hostigamiento sexual. También pueden ser las amenazas, mediante las cuales se exige en forma implícita o explícita una conducta no deseada por la víctima que agravie o atente contra su dignidad. No necesariamente debe ser un acto sexual en sí mismo, ¿no? Pero sí puede ser, por ejemplo, invitar a salir, ¿no? Y en lugar de que le ofreces a cambio una mejoría, lo que haces es, le haces una amenaza, ¿no? Le voy a contar al jefe que faltaste tal día si no sales conmigo, o no te voy a recomendar si es que tú no aceptas esta situación, ¿no? Luego también el uso de términos de naturaleza o connotación sexual o sexista, lo que les mencionaba, no necesariamente debe ser un acto, basta con que se utilicen términos, se hagan bromas homofóbicas constantes que incomoden a una persona, se hagan bromas machistas constantes, uno sea testigo de que existen chats, por ejemplo, en donde se están pasando material, ¿no? Eso también es digamos, es un comportamiento de connotación sexual o sexista. Otra cosa muy típica, acercamientos corporales, roces, tocamientos, otras conductas físicas de connotación sexual, que puedan ser ofensivas y no deseadas por la víctima. Y bueno, un trato ofensivo u hostil cuando existe un rechazo de estas. Como les digo, esta no es una lista cerrada, son manifestaciones que pueden
considerarse hostigamiento sexual, sin perjuicio de que existan otras, que si una persona le incomodan y puede encontrarse en estas otras actitudes o actos un trasfondo de violencia de género, un trasfondo sexista, también pueden ser considerados hostigamiento. ¿Qué más señalan estas normas? Pues estas normas lo que hacen es establecer ciertas obligaciones a las entidades empleadoras, ¿no? Sean públicas o privadas. Dentro de estas obligaciones está, por ejemplo, el de garantizar la seguridad de las víctimas, investigar adecuadamente los hechos denunciados, y para eso existe una normativa que establece cuáles son los procedimientos a seguir, tanto para el ámbito público como para el ámbito privado, cuáles son los plazos, los órganos intervinientes, cuáles son las características de sus resoluciones, el tipo de sanciones que se establecen, y también imponer, siempre que corresponda, una sanción efectiva a las personas que participaron en los actos. Estas son básicamente las 3 obligaciones para los empleadores, y que están específicamente detalladas en estas normas. Ahora, independientemente de los procedimientos, ¿no? Para el sector privado, además hay que tenerse en cuenta que el hostigamiento sexual es una falta grave. Entonces, cuando se ha analizado un caso de hostigamiento sexual, debe ser, digamos, hay una normativa que señala cuál es la gradualidad y cuáles son las sanciones que se pueden imponer. ¿Qué pasa si el empleador no cumple con estas obligaciones? No cumple con, por ejemplo, recibir una denuncia. No cumple con adoptar las medidas de garantía o de seguridad para la víctima. No cumple con tener un procedimiento y cumplirlo. O no cumple con imponer una sanción cuando así se ha considerado. Entonces, la víctima puede ir a la SUNAFIL, que es el órgano fiscalizador, el ente fiscalizador en materia de trabajo. Pero a la SUNAFIL no se va a denunciar al compañero de trabajo o al jefe, es decir, no se denuncia el acto de hostigamiento en sí mismo. Lo que se hace, se denuncia al empleador por no estar cumpliendo con la normativa que lo obliga a investigar y sancionar un caso de hostigamiento. Eso es muy importante tener en cuenta. Y el no cumplimiento, el incumplimiento de las normas sobre hostigamiento sexual constituye además una infracción a las normas sociolaborales y puede ser sancionada con multas muy altas para el empleador. Esta norma, además, está reforzada por otros elementos que están en la ley 27942, que antes formaban parte, digamos, estas normas específicas antes estaban insertas en la normativa laboral y ahora se han pasado al marco normativo del hostigamiento sexual, y es la posibilidad de acudir al Poder Judicial, ¿no? Entonces, pero hay que cumplir ciertos requisitos. Primero, por ejemplo, si el hostigador, la persona a quien estás denunciando, es el empleador. ¿A qué nos referimos con el empleador? Cuando no tienes opción de acudir a otra persona. Se puede dar, por ejemplo, en el trabajo doméstico remunerado, ¿no? Las trabajadoras del hogar solo tienen un empleador y no tienen un órgano a quien acudir. Entonces, su único empleador, pues, pueden ir de frente al proceso judicial. O también en el caso de una trabajadora o un trabajador, cuando quien hostiga es el personal de dirección, de confianza, asociado, director o accionista. En estos casos puede ir de frente al proceso judicial. Ahora, independientemente de la categoría o cargo del hostigador, también pueden ir de frente al proceso judicial si es que el empleador omite iniciar una investigación del caso de hostigamiento, adoptar las medidas de protección, prevención y sanción correspondientes. Entonces ahí tienes 2 caminos. Cuando el empleador no ha cumplido, aparte de ir a la SUNAFIL, para que lo sancionen como empleador, también puedes ir directo al proceso judicial. ¿Qué solicitas? Puedes solicitar el cese de la hostilidad o una indemnización por despido arbitrario, ¿no? Esos son digamos, los caminos que tienes en caso no sea atendida tu solicitud o tu queja o tu reclamo a nivel de empleador. En el caso del servicio público, lo que se aplica es la norma del procedimiento administrativo contemplado en la Ley del Servicio Civil, la Ley 30057 y sus normas complementarias. En este caso, se considera una infracción y, digamos, la gradualidad de y las posibles sanciones están establecidas en esta norma. Ahora, el procedimiento administrativo disciplinario que se instaure no quita el derecho a la víctima de también solicitar una indemnización correspondiente a través de los mecanismos judiciales, ¿no? Pero esto ya sería a través de los mecanismos civiles. No los que señalé hace un rato, porque esos son solo para el ámbito privado. Ahora, aparte de esto, ya dentro del centro de trabajo, ¿cuáles son los derechos de las y los trabajadores frente al hostigamiento sexual?
Primero que nada, a no sufrir despido por causas que se relacionen con las situaciones de violencia en las que están las personas, ¿no? Esto alcanza tanto al régimen privado como al público. En el régimen privado se considera nulo el despido o la no renovación de un contrato cuando las causas estén vinculadas a la presentación de una queja de hostigamiento sexual en el trabajo. Puede ser por la interposición de una demanda, de una queja o reclamación por dichos motivos. Incluso esto alcanza a los testigos, esta protección de no despido o de no renovación del contrato. En el caso de la contratación administrativa de servicios, del régimen CAS, está prohibida también la no renovación del contrato tanto del testigo como de la víctima cuando estén inmersos en un procedimiento por actos de hostilidad o de hostigamiento sexual. Esta protección se extiende durante todo el procedimiento administrativo disciplinario e incluso se extiende por el mismo plazo de vigencia del contrato, ¿no? Desde la notificación a la persona denunciante hasta la finalización del procedimiento, ¿no? Entonces, digamos, existe una prohibición de tomar este tipo de represalias o de no renovar o de despedir a una persona porque se puede considerar un nuevo acto de violencia contra esta persona, una represalia. Entonces, están protegidos. Esta protección alcanza no solo a la víctima, sino también a los testigos del caso. ¿Qué otro derecho tenemos? Cuando una persona es víctima de hostigamiento sexual y lo pone en conocimiento de su empleador, incluso desde antes que se inicie el procedimiento disciplinario, está en la obligación el empleador de ofrecer la atención médica y psicológica. Si el empleador no cuenta con dicho servicio, con un área especializada, debe derivar a la persona, a la víctima, a un servicio público o privado de atención en salud. Eso es lo primero que debe pasar. Desde el momento que se tiene conocimiento de la denuncia o de un acto de hostigamiento, se tiene un día hábil, según la norma, para poner a disposición de la víctima este servicio de atención médica y psicológica. A medidas de protección para la víctima y testigos. Estas medidas de protección pueden ser, por ejemplo, la rotación de la persona de su centro de trabajo, de su espacio de trabajo. Esta rotación puede ser al presunto hostigador o a la víctima siempre que ella o lo haya solicitado o esté de acuerdo con esta rotación. Esta rotación de ninguna manera puede implicar la reducción de categoría o una reducción de su salario, de su remuneración. Otra medida de protección que se puede dar es, por ejemplo, la suspensión temporal del presunto hostigador. Esta suspensión temporal no puede ser sin goce, ¿no? Porque todavía existe la presunción de inocencia y debe determinarse si hay responsabilidad o no, pero sí puede darse una suspensión con goce. ¿Para qué? Para evitar, no una manera de sanción, digamos, no es una sanción a priori, porque todavía la responsabilidad se determina al finalizar el procedimiento, pero sí es un mecanismo de protección para la víctima en tanto que evita el contacto entre ellos y la posibilidad de que exista algún tipo de represalia o de una revictimización de la persona que ha denunciado, ¿no? Otra medida de protección también es el cambio de horarios, digamos, también se le puede dar atención psicológica sostenida durante el procedimiento. Estas medidas de protección pueden ser solicitadas por la víctima al momento de interponer su denuncia o queja, o también pueden ser sugeridas o propuestas por el empleador a raíz de los hechos que se están denunciando. Cuando afecten o vayan a afectar de alguna manera a la víctima, deben ser siempre autorizadas por ella. No se puede rotar a una persona si no se le ha consultado la posibilidad de hacerlo antes, ¿no? En el caso de la víctima. Ahora, ¿cómo podemos prevenir el hostigamiento sexual? Entre los mecanismos que establece la norma está el de realizar campañas de detección, prevención y difusión del hostigamiento sexual, tales como encuestas, buzón de sugerencias, entre otros. Lo que se espera es que se hagan diagnósticos cada cierto tiempo, ¿no? A través de existen varios mecanismos que se pueden implementar, las encuestas, focus group, ¿no? Y la idea es conocer si el ambiente laboral se siente seguro, ¿no? Entonces esto es, digamos, a manera de prevención. Otra forma de prevenirlo es también realizar talleres que promuevan la toma de conciencia y los cambios en los patrones socioculturales que toleren o legitimen el hostigamiento sexual. Yo creo que no solo es el más importante, sino el que de alguna manera debe darse de manera sostenida porque implica cambios a largo plazo. Como les mencioné al inicio de la exposición,
el hostigamiento sexual es parte de una problemática más grande y que está profundamente enraizada en nuestra sociedad, ¿no? Esta forma de ver el mundo, esta forma de comprendernos y de establecer las relaciones de poder que existen en todos los ámbitos, em, debe ser cuestionada. El paradigma actual a nivel mundial es el cuestionamiento de la estructura social y de las relaciones de poder tal como se han venido dando históricamente. Entonces, eso es lo más difícil de tratar, porque está ya inserto en nuestro imaginario colectivo, ¿no? Es la forma en la que nosotros ya somos criados y sin darnos cuenta, de manera inconsciente, reproducimos constantemente a través de discursos y de prácticas. En todos nuestros espacios, tanto en los formativos como en nuestros espacios sociales, de interacción social, existen estos elementos propios de una división del mundo entre hombres y mujeres, femenino y masculino. Pero, como les dije, lo grave de esto, o lo que se ha considerado un problema, es esta valoración de un aspecto respecto del otro, ¿no? Y sobre todo, esta idea cierta de que hay formas adecuadas y correctas de ser y de comportarse frente a las otras. Y cuando uno no tiene, no cumple con estos estándares de normalidad o de adecuación, entonces recibe de alguna manera una sanción, como les dije, puede ser moral, social o incluso una sanción violenta, ¿no? Entonces, esto de acá tiene un sustento en los estereotipos y prejuicios que ya existen en nuestra sociedad. En algunas sociedades más marcados que en otras. ¿Qué son los estereotipos? Pues los estereotipos son estas ideas preconcebidas que se tienen sobre cómo deben ser las cosas, las personas. Y no solamente no solamente hay estereotipos de género, los estereotipos los hay de diferentes cosas. Por ejemplo, como para poner claras las ideas. Si yo les dijera a ustedes, cierren los ojos e imagínense a un ingeniero, ¿no? O a una persona que se dedica a la ingeniería civil. Ustedes van a cerrar los ojos y muy probablemente lo que van a imaginar es un hombre con chaleco y con casco, ¿no? Porque es la idea que nosotros tenemos de un ingeniero civil. Si yo les digo, cierren los ojos e imaginen a una abogada, probablemente van a imaginar a una persona de lentes, vestida con traje sastre, ¿no? Entonces, y muy seria tal vez, ¿no? Entonces, es probable que nosotros ya tengamos estereotipos y ideas preconcebidas de cómo son las personas de acuerdo a lo que hacen o a lo que se dedican. Okay, la misma lógica tienen los estereotipos de género. Si yo les digo, imagínense, por ejemplo, a alguien cocinando en el almuerzo, muy probablemente a quien se imaginen sea una mujer. Como les digo, no vamos a generalizar. Es probable que en nuestras casas o en los espacios en los que nosotros nos hemos desarrollado eso sea distinto y los roles sean compartidos, pero eso no quiere decir que eso no sea una problemática social, porque a la mayoría de personas les afecta el estereotipo, la forma de organización social que tenemos, y eso es algo que sí podemos afirmar, ¿no? Podemos afirmar que eso no es lo normal. Lo normal o lo considerado normal, lamentablemente en nuestra sociedad, es que esas labores sean asignadas tradicionalmente a la mujer. Entonces, estos estereotipos no solamente son en función a los roles que desempeñamos, sino también a la forma en la que nos vestimos, que nos comportamos. Esto tiene mucha vinculación con el tema del hostigamiento sexual en el trabajo, porque suele pasar, y es muy común, que a una persona que señala haber sido víctima de hostigamiento, inmediatamente se cuestione el por qué está haciendo la denuncia. Inmediatamente se empiezan a buscar elementos de tal vez se está vengando, tal vez esa persona no le hizo caso, tal vez lo que quiere es un ascenso, o tal vez lo que quiere es perjudicar al presunto hostigador. Eso está basado en estereotipos, en la idea de que una persona va a reaccionar porque es sensible o porque no está acostumbrada, ¿no? Y por otro lado, también estereotipos masculinos, ¿no? Bueno, lo que pasa es que los hombres son así, si tú te vistes de una manera, ellos van a reaccionar, no lo malinterpretes, él es así, él habla así, pero no, digamos, es su forma de ser, ¿no? Esta idea cierta también de que los hombres tienen pues un instinto incontrolable, ¿no? O de que en el caso de ellos es normal que tengan más interés de índole sexual en las mujeres. Esos son estereotipos, son ideas que tenemos.
Y son ideas que tenemos por lo que se ha considerado de manera tradicional que es el comportamiento de unos frente a los otros. Entonces, en el hostigamiento sexual en el trabajo se da mucho de esto, se da esto de cuestionar a la víctima, cuestionar sus porqués, ¿no? Cuando en realidad lo que debiera hacerse, de acuerdo al paradigma actual en esta materia, es, en principio, darle cierta credibilidad a la persona que señala ser víctima de hostigamiento, en razón de que ya es muy complicado asumirse como víctima de un acto de violencia sexual, ¿no? Entonces, en lugar de decir, de preguntarse si existe algún motivo por el cual lo está haciendo, preguntarse si existe algún motivo por el cual esto no podría ser cierto, ¿no? O sea, en lugar de cuestionar la postura de la víctima, ponernos los lentes de género, como les decía, una forma de decirlo, y entonces analizar el espacio de trabajo y decir, a ver, mira, es posible que esto esté pasando, porque si nosotros analizamos el espacio laboral o el ambiente en el que está pasando, pues existen ciertos elementos que nos dan ciertos indicios de que podría estar dándose un caso de hostigamiento. Esto no es una... Los actos de violencia, específicamente de hostigamiento, no suelen darse de manera pública o a través de hechos concretos que puedan ser atestiguados necesariamente por otras personas. Muchas veces se dan en espacios donde solo están el victimario y la víctima, muchas veces se dan a través de chats o correos privados y no los institucionales, ¿no? Muchas veces se dan además bajo amenazas o bajo el temor de la víctima a ser sindicada, a ser señalada, a ser cuestionada. Entonces, es muy complicado que necesariamente existan testigos presenciales o que existan mecanismos probatorios que te puedan decir de manera fehaciente que esto ocurrió. Por lo general, hay que analizar el contexto, ¿no? Y cuando se analiza el contexto en el que están pasando las cosas, pues es necesario entonces también determinar ciertos factores, tanto individuales, es decir, relacionados a las personas, como aquellos ambientales. Por ejemplo, algunos factores relacionados a las personas que se pueden analizar cuando se tiene un caso de hostigamiento sexual es hacer unas pericias psicológicas sobre el perfil de la víctima y el perfil del presunto hostigador u hostigadora. Si tú tienes una víctima que, de acuerdo a su perfil, es una persona, por ejemplo, que es sumisa o que no tiene tendencia a cuestionar la autoridad, sobre todo si ésta tiene un perfil masculino, si es una persona que ha crecido en un ambiente familiar en el cual las reglas o los estándares de poder estaban determinados y muy claros hacia lo masculino, ¿no? Una casa, por ejemplo, con un papá autoritario, o una casa en donde hubo violencia familiar. Muy comúnmente son personas que van a tener poca capacidad de cuestionar o de rechazar de manera expresa un acto de hostigamiento, pero además son personas que son, por así decirlo, más fácil de que sean víctimas, precisamente por eso, porque en su comportamiento denotan una situación de sumisión que no es voluntaria, sino que es parte o es el efecto de ya un espacio en el que se han desarrollado con esos parámetros como normalizados. Por otro lado, respecto al presunto hostigador, también se pueden analizar ciertos aspectos individuales que pueden darnos indicios de un comportamiento de hostigamiento. Por ejemplo, una persona que al hacerle una evaluación denota comportamientos machistas o denota comportamientos o actitudes de minusvaloración de lo femenino en el trabajo, sobre todo, ¿no? Que cuestiona las capacidades de sus compañeras, las capacidades de las jefas, o que tiene tendencias a hacer humor homofóbico, humor machista. Entonces, si bien eso ya no es determinante, no quiere decir que todas las personas, porque si no, imagínense, todas las personas que tienen esa mentalidad puedan ser presuntas hostigadoras, da ciertos indicios. Entonces, cuando uno evalúa estos casos, los indicios son muy importantes porque, como les mencioné, la probabilidad de tener testigos o pruebas materiales es muy poca, por las mismas características del acto. También se pueden tener en consideración aspectos más de contexto o más ambientales, ¿no? Si estamos, por ejemplo, en un espacio laboral en donde trabajan muchos más hombres que mujeres, y la mayoría de hombres tienen los puestos de poder o de gerencia,
frente a las mujeres, que todas tienen una posición subordinada y además mínima numéricamente, ¿no? También es un espacio en donde las posibilidades de reacción se reducen. No me gusta decir que existen trabajos que exponen más a las personas, porque eso no debiera ser así, pero es muy común que se mencione eso, es muy común que se consideren algunos trabajos como trabajos en los cuales la persona es más vulnerable. Por ejemplo, se suele decir, bueno, claro, ¿cómo no va a ser hostigada esta persona si trabaja en un centro de masajes, ¿no? O cómo no va a ser hostigada si trabaja de anfitriona. Entonces, claro, estás más expuesta. En realidad no debería tomarse en consideración, o no debiera ser que existen trabajos como tales que te ponen en una situación más vulnerable o no. Yo creo que lo que nos pone en una situación más vulnerable frente a otras personas son las condiciones de tu trabajo, ¿no? Por ejemplo, una persona que tiene contrato temporal es más vulnerable a una persona con un contrato a plazo indeterminado. Una persona que es que trabaja a través de una empresa de intermediación laboral, los famosos servicios, también es una persona más vulnerable, ¿no? O una persona que está, por ejemplo, en condición de practicante, ¿no? O que es nueva en el trabajo. Son esas condiciones bajo las que estás trabajando son las que te hacen un poco más vulnerable y debieran considerarse como tales. Otro elemento que es súper importante tener en cuenta es el enfoque interseccional. ¿Qué es la interseccionalidad? Es esta confluencia de factores de vulnerabilidad que se dan en todas las personas. Nosotros somos personas y tenemos diversas identidades. En mi caso, por ejemplo, yo soy mujer, soy mamá, soy de ascendencia andina, ¿no? Entonces, en mi caso, yo tengo estos tres factores de identidad que debieran ser analizados al momento de calificar mi condición de vulnerabilidad, ¿no? Pasa mucho cuando hacemos un análisis, por ejemplo, de la identidad étnico y cultural de las personas. Existen evidencias de que las mujeres afrodescendientes son más propensas a sufrir hostigamiento sexual o violencia sexual y violencia familiar que las mujeres que no son afrodescendientes. ¿Por qué? Todo tiene un porqué. Y esto puede deberse, una de las teorías se señala que esto se debe, por ejemplo, a rezagos coloniales, ¿no? De una sociedad colonial que, digamos, jerarquizó de alguna manera las identidades culturales y a partir de las cuales la identidad afrodescendiente y la indígena fueron consideradas de menor categoría que otras identidades. Entonces ya se tiene todo un pasado colonial, toda una historia que da cuenta de que existió un menosprecio a estas otras identidades y que aunque no seamos conscientes de ello, todavía mantienen o tienen rezagos en nuestra sociedad actual, ¿no? Entonces las posibilidades de que se cuestione, por ejemplo, la autoridad de una jefa son mayores si esta jefa es afrodescendiente, o que se cuestione su capacidad para el trabajo son mayores si esta jefa es afrodescendiente, o si esta jefa es de ascendencia andina, ¿no? También puede pasar, por supuesto, en el caso de los hombres, pero son elementos a tomar en consideración, ¿no? Porque siempre hay que tener en cuenta que el hostigamiento sexual tiene más que nada un trasfondo de problemática de género, pero siempre hay que tenerse en cuenta estos otros elementos, ¿no? Si es mamá soltera, es más vulnerable que una persona que no comparte la crianza en el hogar. ¿Por qué? Porque tiene más temor a perder su trabajo, por ejemplo. Y otra cosa que es muy importante también es siempre tener en cuenta que cuando hablamos de cuestión de género no estamos hablando de algo que afecta exclusivamente a las mujeres. Es cierto que las víctimas son mayoritariamente mujeres y es cierto también que la pobreza tiene rostro femenino, ¿no? O sea, eso ya es algo que se puede afirmar digamos, en base a la información estadística que tenemos. Sin embargo, el tema de género va más allá de mujer y hombre, tiene más que ver con estos parámetros de lo que se considera adecuado y normal. Entonces, si nosotros ampliamos la idea de la cuestión de género y la extendemos a cualquier situación en la cual se cuestione o se sancione, por así decirlo, algo que no se adecua a la norma, entonces la problemática podemos darnos cuenta que es mucho más grande, ¿no? Entonces se da mucho en espacios laborales también el cuestionamiento, por ejemplo, de las orientaciones sexuales de las personas, cuando estas son distintas al heterosexual,
Y este cuestionamiento también pasa por esta idea que existe de que hay una forma de ser mujer y una forma de ser hombre que ya está establecida y que es, digamos, la ley, ¿no? Entonces, cuando hay un cuestionamiento o algo que transgrede esto, existe inmediatamente una reacción social e individual y puede llevar a cometer actos de discriminación o actos de violencia de género, en el caso laboral, actos de hostigamiento sexual laboral. También hay que tener en consideración cuando tenemos o cuando analizamos actos de hostigamiento, sexual laboral, es que tenemos figuras penales que también sancionan el acoso, ¿no? El acoso es un delito. También se sanciona, por ejemplo, el pasarse información a través de redes o de cualquier otro mecanismo digital, pasar información, fotografías de las personas, eso también es un delito. Entonces, digamos que puede haber un caso en el que confluye, ¿no? Confluye la posibilidad de que se esté cometiendo una infracción laboral con la posibilidad de que se esté cometiendo o se pueda cometer un delito. Entonces siempre hay que tener en cuenta esto porque todos los empleadores al conocer un caso de hostigamiento tienen la obligación de informarlo de inmediato a la autoridad de trabajo, al Ministerio de Trabajo, ¿no? De informarles que se ha recibido una denuncia y luego informar que se está haciendo el procedimiento y que se ha impuesto una sanción cuando se ha determinado la responsabilidad de una persona. Pero también cuando existen elementos que nos indican que puede estar cometiéndose además un delito, también estamos obligados como empleadores a informarlo al Ministerio Público. Y en caso exista un proceso penal o una investigación penal por la comisión de un delito de esta naturaleza y se le solicita el apoyo e información al empleador, está en la obligación de colaborar, de brindar, por ejemplo, los mecanismos probatorios que puedan dar cuenta o dar fe de si un hecho ocurrió o no. Se debe tener la apertura para dar las cámaras de seguridad, los registros de asistencia, abrir los correos electrónicos en caso exista un mandato judicial, porque precisamente el marco normativo en el cual se inserta el hostigamiento sexual laboral es más amplio y es el de la violencia de género y violencia contra la mujer, que tiene un marco normativo más amplio. Entonces ahí están todos estas otras cosas que pueden pasar, estos otros actos que son considerados delitos. Y como son parte de un mismo problema grande y son parte de una misma política, atenderlos es parte de una misma política integral, existe este deber de cooperación con estos otros procesos que van o procedimientos que van en paralelo cuando se da un caso que tiene características que pueden llevar a eso. Pensemos en un caso gravísimo que fue muy conocido, que es el caso de Abby, esa chica que fue quemada con querosene en un transporte público. En este caso, ella venía siendo víctima de hostigamiento antes de ser víctima de feminicidio, ¿no? Entonces, existen elementos que nos pueden dar cuenta de que este es un caso o más grave o que puede llevar a una situación más grave. Y estamos en la obligación como empleadores de cuando hacemos el análisis de la evaluación del caso, no ceñirnos a lo que está pasando en el ambiente laboral, ni verlo como un hecho aislado entre una persona y otra, sino como parte de un problema más grande que puede tener consecuencias más grandes y más violentas. Entonces, eso también es importante tener en cuenta y es parte de lo que le señala al principio, ¿no? El hecho de que el hostigamiento sexual es parte es una manifestación de la violencia de género entre muchas otras manifestaciones que existen y que tienen un tratamiento integral y ha sido abordado no solamente a nivel nacional, sino por instancias internacionales como uno de los problemas que afecta de manera gravísima, ¿no? Sobre todo a las mujeres a nivel mundial. Entonces, esos son elementos que siempre hay que considerarse. Como les digo, el tema de analizar los factores individuales, analizar factores ambientales y las posibles consecuencias. No debe exigirse o no es necesario que las consecuencias sean materialmente visibles, ¿no? Por ejemplo, el bajo rendimiento comprobado a través de documentos. Mira, sí, nosotros podemos ver que el año pasado tenía un rendimiento alto y este año se le ha hecho la evaluación y su rendimiento ha decrecido. Entonces sí puede ser que se debe, o sí ahí está acreditado que le ha afectado el ambiente laboral hostil o que le ha afectado el acto de hostigamiento. En realidad, muchas veces las consecuencias a nivel individual son invisibles, porque el hostigamiento sexual no necesariamente va a dejar huellas físicas en la persona, no necesariamente va a implicar actos de violencia física que puedan ser acreditadas mediante una pericia, por ejemplo, una pericia física, ¿no?
de médico legal, sino muchas veces tiene que ver con una reacción a nivel individual y emocional, ¿no? Por ejemplo, el aislamiento de una persona, el cambio de carácter, el aburrimiento, la incomodidad en el trabajo, y eso tiene como consecuencia, o puede tener como consecuencia, bajar el rendimiento, pero no necesariamente es visible ni necesariamente se puede identificar inmediatamente. Y también existen consecuencias del hostigamiento sexual a nivel institucional. Tener un buen clima de trabajo es esencial para el rendimiento y la productividad. Entonces, si este buen clima cambia, si existe incomodidad por parte de los trabajadores y trabajadoras, entonces a largo plazo, porque eso no es algo que se puede ver de inmediato, al mediano o largo plazo se podrá dar cuenta de que hay algo, existen elementos que están afectando las relaciones entre las personas y eso de alguna manera está afectando el rendimiento. Eso tampoco se puede determinar de inmediato ni se puede determinar con una encuesta. Esto es algo que debe mantenerse en constante revisión a través de diagnósticos periódicos y siempre, como les decía y se los repito porque creo que es lo más importante, siempre tener en cuenta que existe una problemática detrás, que no debe ser invisibilizada. Muchas veces la cuestión de género, ese gran elefante blanco que está sentado en nuestra sala, en nuestro trabajo, en nuestra cocina, ¿no? En cualquier espacio en el que nosotros tengamos interacción. Es decir, existe ahí como algo de lo cual se tiene información, pero no logra comprenderse mucho y además se trata de pasar por alto porque muchas veces es cuestionado, ¿no? Es decir, es cuestionado el hecho de ponerlo sobre la mesa. Pero lo cierto es que el elefante blanco existe y que está acreditado, es decir, está científicamente probado mediante estadísticas, mediante información estadística, que este problema es real y que afecta de manera real, no solamente a las mujeres, sino de manera real a todos los aspectos de nuestra vida. Está en nuestra forma de criar a nuestros hijos e hijas, está en la forma en la que nos relacionamos como pareja, está en la forma en la que nos educan en los espacios de educación formal, está en la forma en la que nosotros tenemos o no ciertas libertades o el acceso a ciertos derechos, está presente en la forma en la que nos evalúan para un trabajo, está presente en la forma, en el tipo de puestos disponibles para unos que para otros, está presente en las escalas remunerativas, está presente también en los espacios que desempeñamos políticamente, está presente en todos nuestros aspectos, desde muy pequeños y hasta los últimos espacios en los cuales nosotros nos desempeñamos. Entonces, este elefante blanco, como les decía, está ahí sentado y si nosotros no cuestionamos el por qué está ahí, entonces es muy difícil que podamos superar ese problema como país, ¿no? La Política Nacional de Igualdad de Género, vigente desde el año 2019, reconoce o identifica como un problema público la discriminación estructural contra las mujeres, ¿no? Al establecerlo como un problema público, lo que está diciendo es, vamos a aceptar que hay un elefante blanco enorme sentado en la mitad de nuestro país, ¿no? Vamos a aceptar que está sentado acá y vamos a hacer lo posible por adoptar mecanismos que nos permitan abordarlo de manera integral. Esa Política Nacional de Igualdad de Género, dentro de sus tantas disposiciones, establece la necesidad de reducir los índices de violencia y para ello es necesario no solo reconocer que existe un problema, sino que tiene diversas manifestaciones y que una de las formas de abordarlo no solamente es tener una ley, mayores sanciones, mayores entes fiscalizadores, sino sobre todo hacer un trabajo sostenido que tenga que ver más con cambiar la mentalidad de las personas, ¿no? Si nosotros no observamos con ojos críticos el sistema, la estructura y la forma en la que estamos relacionados, si no nos sentamos en el lonche familiar a observar la manera en la que nos relacionamos de manera crítica y nos ponemos a cuestionarnos incluso nuestras propias relaciones familiares y la manera en la que se han construido, entonces va a ser bien complicado que podamos atender este problema a un nivel más macro, ¿no? A través de políticas públicas o a través de mecanismos
por ejemplo, en materia laboral, ¿no? Necesitamos que ese ojo crítico, que esos lentes que nos ponemos para analizar la realidad, lo utilicemos para analizar incluso nuestras relaciones más íntimas, más personales, las analicemos, las cuestionemos ciertos porqués y empecemos a comprender que, que hay una manera de relacionarnos distinta, más respetuosa, más equitativa y más justa. Cuando eso suceda, entonces se reducirán los índices de violencia y se reducirán las posibilidades de ser víctima de violencia. Y una de estas violencias, de las manifestaciones, que sería el hostigamiento sexual, también haría que de alguna manera podamos desempeñarnos en nuestros espacios laborales de una manera más eficiente y productiva. Si nosotros tenemos un espacio laboral en el cual las desigualdades se reducen, en los cuales la diversidad es la norma en lugar de la excepción, en los cuales el respeto entre las personas no pase por una cuestión de sexo o de género del otro, entonces estaremos en un ambiente laboral más justo y como les digo, más eficiente, ¿no? Entonces yo creo que este segundo punto de esta diapositiva es lo más importante, que estos talleres, estas capacitaciones promuevan esta conciencia de cambio, ¿no? Y de alguna manera reflejen o muestren la problemática en su manera integral, esta problemática enorme que tenemos, tal y como es, para poder tomar conciencia de que es una problemática que va más allá del ámbito laboral, pero que en el ámbito laboral es una de sus manifestaciones, ¿no? Cambiar la forma de pensar de las personas, cambiar sobre todo la forma de entender lo normal y lo correcto como algo que es heredado, histórica y culturalmente heredado, pero que no quiere decir que sea inmutable, no quiere decir que tenga que ser de esa manera, ¿no? Esas capacitaciones no pueden darse una vez al año, tienen que darse al inicio de cualquier actividad laboral, es decir, como parte de una capacitación de inducción, y también debe darse de manera mínimamente anual a todos los trabajadores y trabajadoras, ¿no? Entonces, bueno, eso es por mi parte. Tengo entendido que tenemos una ronda de preguntas. Ujú. ¿Sí? A ver, Muchas gracias, profesora, por su contribución a este de tema. nada, a usted. Ahora, como mencionó, pasamos a la ronda de preguntas, las cuales pueden realizarlas en el chat, ¿no? Ya Ujú. tenemos algunas. A ver. Por ejemplo, nos preguntan qué elementos se tendrían que considerar para identificar una persona que tiene una tendencia a hostigar o a maltratar personas. ¿Esto se puede prevenir a través de las entrevistas de selección de personal? Sí, como les digo, no es determinante, es decir, si una persona tiene tendencia machista o homofóbica, por ejemplo, no quiere decir que es una persona que va a cometer necesariamente un acto de hostigamiento, pero sí es un indicador de que es una persona que, al manejar sus relaciones interpersonales y por lo tanto las relaciones de poder que también se dan en el marco de una relación interpersonal, va a tener tendencia a darle más valor a unos frente a otros. Entonces, si bien no es un elemento que pueda tomarse en cuenta para desacreditar la capacidad laboral de una persona o la capacidad para desempeñarse en un puesto, es decir, no es determinante para contratarlo o no para un puesto, sí puede tomarse en cuenta frente a un caso de hostigamiento, sobre todo, ¿no? Si nosotros tenemos un perfil psicológico de la persona que se ha hecho con enfoque de género, porque, ojo, para nosotros poder tener esta información, incluso nuestra pericia psicológica inicial, nuestra evaluación inicial, debiera ser realizada con enfoque de género, es decir, debiera tener entre sus preguntas o entre los instrumentos que se utilizan algo que permita determinar este perfil. ¿Por qué? Este perfil de género, ¿por qué? Porque entonces si en algún momento se diera un supuesto o una acusación de hostigamiento, nosotros ya podríamos decir, bueno, sí, lo que pasa es que esta persona, de acuerdo a su perfil, por ejemplo, esta persona, mira, viene de un hogar violento, o es una persona que tiene tendencias machistas, es una persona que tiene sesgos homofóbicos, o es una persona que rechaza la autoridad femenina o masculina, dependiendo, es una persona, entonces sí, puede darnos indicios frente a un caso de hostigamiento. No quiere decir que sean elementos para desacreditar su capacidad para el trabajo, pero sí para poder cuestionar de alguna manera la posibilidad de si está o no en posibilidades de ser una persona que cometa actos de hostigamiento. O sea, hay que tener también mucho cuidado con eso, ¿no? Ese tipo de evaluaciones
no son para analizar la capacidad de las personas, sino simplemente una tendencia que podría dar lugar a un acto de hostigamiento o de violencia de género en general. Ujú. Aquí hay otra. Como lo señala, Ujú, el hostigamiento sexual no solo se da hacia las mujeres, sino hacia hombres y hasta ujú, personas homosexuales, ¿no? Mi sí. pregunta es si aquellas personas que ejercen este hostigamiento hacia trabajadores o de otra acción sexual, y lo hacen de manera escondida, por ejemplo, dejando alguna nota bajo la puerta de su oficina, o, o de formas en las que nadie se puede enterar, ¿no? Ujú. Esto presenta un tipo de problema para la persona que recibe esta agresión, ¿no? Que podría constituirse en un peligro. En este caso, ¿cómo se puede, cómo se puede hacer, ¿no? ¿Cómo se puede actuar para identificar al hostigador? Claro, existen varios criterios al momento de investigar que pueden aplicarse. La investigación para casos de hostigamiento, si bien no tiene mucho desarrollo, o sea, es decir, no vas a encontrar muchas lecturas o formas de tener información sobre esto, tiene mucho que ver con la parte indiciaria, la forma de prueba indiciaria. Hay una jurisprudencia vinculante de la Corte Suprema sobre un caso precisamente de hostigamiento sexual en el trabajo, en el cual se tuvo que analizar un caso que llegó de hecho al Poder Judicial, en el que no existían testigos presenciales ni ningún mecanismo físico de prueba, ¿no? Ujú. Se había dado un espacio donde solamente estaban el presunto hostigador y la víctima, y no existía ninguna forma de tener un correo electrónico, nada, porque era, por ejemplo, el caso de una persona que realizaba labores de limpieza a través de un service, es decir, no estaba en la planilla, no marcaba tarjeta en la empresa, con una persona que era, si era trabajador, ¿no? Entonces, en este caso, lo que estableció la Corte Suprema es que el testimonio de la víctima en principio es fundamental, ¿no? No es determinante, pero sí tiene un alto nivel probatorio y debe ser valorado como tal. Y segundo, que se deben actuar mecanismos de prueba adicionales que permitan tener elementos de indicios, ¿no? En este caso, por ejemplo, sí se hicieron entrevistas a personas para un poco, que tuvieron contacto con la víctima después de los hechos, ¿no? De los cuales se pudo determinar que efectivamente después de los hechos la víctima tenía una actitud distinta, ¿no? Y otro elemento que se tomó en cuenta en este caso también fue el perfil del presunto hostigador, ¿no? Entonces, eso, en este caso, por ejemplo, cuando del hostigamiento sexual laboral, es muy probable que se dé sin testigos y que se evite tener documentos o pruebas que puedan acreditar la responsabilidad de uno, precisamente por la naturaleza de los hechos, ¿no? Entonces, es muy importante la prueba indiciaria. Sí existen elementos a tener en cuenta, existen ciertas recomendaciones para casos de investigación, eh, y que pueden revisarse en algunas sentencias que se han dado ya a nivel interno y en este pleno casatorio también, ¿no? Sobre la valoración de la prueba para casos de hostigamiento sexual. Pero sí, es complicado, por eso es tan importante tener en cuenta el contexto. Es decir, si estamos en un ambiente que propicia o en el cual es más fácil cometer un acto de hostigamiento y sobre todo si este contexto de alguna manera puede tener influencia en la forma de reaccionar de la víctima, ¿no? Ujú. Aquí hay otra pregunta más. ¿Cómo o qué hacer cuando tu entorno te tilda o te etiqueta de alguna manera, ¿no? Por ejemplo, que eres gay cuando no lo eres, eso Ujú, también es considerado hostigamiento sexual, ¿no? ujú. Qué hacer al respecto? ¿Qué mecanismos tomar Claro, para evitar de esto? hecho, el tema de la discriminación por orientación sexual puede ser Ujú, incluso por una orientación sexual percibida. Hay incluso un caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos de una persona, de un militar, que fue destituido por presuntos actos sexuales, homosexuales, y él hasta el último momento del caso ante la Corte manifestó que él no era homosexual. Sin embargo, claro, está acá el tema de que en realidad lo que se cuestionaba ante la Corte Interamericana no era si él era homosexual o no, sino el hecho de que se sancionara a una persona, incluso homosexual o no, por estos hechos, ¿no? Entonces, hay un tema que se llama orientación sexual percibida.
Ujú. Muchas veces las personas son discriminadas o violentadas por el hecho de que se piensa, se presume o se les asigna una orientación sexual distinta a la heterosexual. Eso es discriminación por orientación sexual. Así tú no tengas una orientación sexual distinta, el sustento, la motivación de ese acto sí tiene que ver con una orientación sexual. Y en este caso sí podría constituir un acto de hostigamiento sexual, porque como les dije, no solamente es un tema de hombre-mujer, es un tema de cualquier cosa que involucre esta idea de que el mundo debe ser de una manera o de otra. Y en este deber ser está que las mujeres están con los hombres, ¿no es cierto? Y que las mujeres usan falda y los hombres pantalón, y que las relaciones son heterosexuales, y que las parejas deben tener hijos. Y todo este tema tiene un trasfondo de género, es una cuestión de género. Y una persona con orientación sexual distinta a la heterosexual, o a quien se le atribuyen actitudes o expresiones de género distintas a las del sexo asignado, entonces, ya es una contravención, ya es una manera de transgredir el orden de las cosas, lo que se espera de una persona. Entonces, por supuesto que puede constituir un acto de hostigamiento sexual y como tal puede ser denunciado. ¿Cómo se puede acreditar? Pues se puede hacer, por ejemplo, entrevistas. Si estos actos, por ejemplo, se manifiestan a través de bromas homofóbicas, se puede hacer entrevistas a las personas que puedan haber escuchado esas bromas, que sean testigos de que sí hay un grupo de personas que suele tener este comportamiento, o se suele cuestionar la orientación sexual de tal otra. No es necesario que se acredite su orientación sexual, eso es lo de menos. Basta con que exista la incomodidad por ese hecho. Un acto de hostigamiento sexual por orientación sexual no necesariamente tiene que ser contra una persona que se afirma o se considera homosexual. Basta con que sea que el ambiente ya tenga este elemento hostil basado en un tema de orientación sexual. Y eso sería un acto de hostigamiento sexual por, digamos, conductas sexistas, ¿no? O sea, la norma lo establece así, Ujú. conductas sexistas. Y en cuanto uno hace una denuncia de este tipo de hostigamiento sexual, este, ¿podría aclarar si en estos casos se separa a los implicados o se les suspende sus cargos o, digamos cuál es el proceso regular que se sigue al momento de recibir una denuncia de este tipo? Las denuncias, primero Ujú. que nada, son confidenciales, los procedimientos en sí son confidenciales. Entonces, cuando se inicia un procedimiento, y esto también ya, cuál es el procedimiento a seguir depende del régimen laboral de la empresa, ¿no? Si es público, si es privado, los procedimientos son distintos, pero están expresamente establecidos en la norma. Y entre las medidas de protección que se dan a la víctima está la posibilidad de, para evitar el contacto, que continúe el contacto o que existan represalias o que la víctima continúe siendo víctima, por así decirlo, mientras dure el procedimiento de investigación. Una de las posibilidades es la de rotación, tanto puede ser del presunto hostigador como de la víctima, o en todo caso la separación temporal. Pero como es un procedimiento confidencial, lo que se da por lo general, y yo lo he visto, por ejemplo, en casos en donde se denuncia a un jefe, el jefe se le hace una suspensión con goce, pero que, digamos, frente a los otros trabajadores se da a manera de licencia, ¿no? O de vacaciones. Sin perjuicio de que en realidad lo que en papeles, por así decirlo, se está dando es una suspensión temporal mientras dure el procedimiento. Esto no puede tomarse como una sanción a priori, porque en este caso lo que se está tratando de hacer es proteger a la víctima, es decir, de evitar el contacto entre ellos, ¿no? Pero también se puede dar que la rotación o la suspensión sin labores se le dé a la víctima, pero en este caso ella lo tiene que haber solicitado, la víctima, o tendría que estar de acuerdo con ello, ¿no? Es por eso, sí se puede evitar de alguna manera que continúe el contacto y la posibilidad de que continúen los actos bajo varios mecanismos de protección. Eso se da en una primera etapa del procedimiento. Lo primero que se hace es poner a disposición de la víctima la atención psicológica y de salud, y inmediatamente después solo se tienen 3 días de plazo en el ámbito privado, por ejemplo, para aplicar las medidas de protección. Son casi inmediatos. Bueno, tenemos muchas más preguntas, pero ya vamos a ir cerrando. La última. ¿Qué ¿qué hacer cuando algún compañero laboral te envía
o manda fotos de índole sexual y quieres denunciarlo? ¿Cómo podría ser el procedimiento en este caso? Si son fotografías tuyas, es decir, si la víctima sabe que se están difundiendo fotografías suyas, eso ya constituye un ilícito penal, es un delito, ¿no? Eh, También obviamente es un acto de hostigamiento sexual laboral, pero ya colinda con el ilícito penal, ¿no? Entonces, digamos, hay dos mecanismos de protección ahí. Si lo que te mandan es fotografías de la persona hostigadora, una persona que te manda sus fotografías, eso por supuesto que es un acto de hostigamiento sexual, y lo que se hace es la denuncia. Las denuncias se pueden interponer ante tu jefe directo si existe la confianza suficiente o ante la Oficina de Recursos Humanos o directamente también en el caso de empresas que tienen más de 20 trabajadores, la ley establece que debe existir un comité frente al hostigamiento sexual. Se pueden hacer también directamente al comité. Cuando la empresa tiene menos de 20 trabajadores, estas funciones las asume un delegado o delegada, ¿no? Entonces, existen los mecanismos. Y si una empresa o un empleador no tiene estos mecanismos, no tiene un comité, no tiene un delegado, entonces está infringiendo la normativa sociolaboral y por lo tanto también puede ser denunciado ante la SUNAFIL, porque es obligatorio. En febrero del año 2020 venció el plazo para que todas las empresas y entidades tengan su comité formado o su delegado asignado. Entonces ya a estas alturas todos debieran tener la posibilidad de interponer una denuncia por los mecanismos adecuados que tiene la norma, ¿no? Y sí, de hecho, eso sería, además eso no, ni siquiera es un acto de connotación sexista, sino es sexual, es decir, el pasar fotografías ya es un acto de hostigamiento sexual, de connotación sexual específica, ¿no? Así es, muchísimas gracias a todos los participantes por enviarnos sus preguntas. Definitivamente han quedado muchas en el tintero, Sí. pero ahora queremos pasar a hablar un poco sobre nuestra universidad, la Universidad Continental. Somos, a ver un segundo. Somos la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental y queríamos hablarles un poco acerca de nuestro portafolio. Contamos con maestrías dirigidas a la administración de negocios. Tenemos un MBA de gerencia y liderazgo transformador, también de tributación, del área del derecho. Tenemos las maestrías de derecho administrativo económico y de derecho convención en derecho penal y derecho procesal. Asimismo, tenemos una maestría en educación, convención en docencia en educación superior y una renovada de gestión de personas, de recursos humanos y gestión organizacional. Asimismo, tenemos una maestría de salud, de gestión pública y salud privada. Además, tenemos un diplomado, tenemos diplomaturas en salud, que es la de auditoría médica y la de auditoría en salud y auditoría informática de salud. Asimismo, contamos con programas de especialización en diversas áreas, como el área de administración y negocios, que tiene programas de especialización de dirección en gestión empresarial, dirección en gestión de microfinanzas, gestión y mejora de procesos, y mejora continua Kizukai Kaizen, y de tributación. Asimismo, tenemos el área de la cuarta revolución industrial, con los programas de especialización en ciberseguridad, gestión y administración de proyectos BIM, marketing digital y transformación digital. Asimismo, el área de derecho con los programas de antisoborno y cumplimiento, fundamentos actuales de derecho del trabajo y nuevas tendencias en el derecho laboral. Para finalizar, en estos programas de especialización también contamos con los de educación, que son gestión y liderazgo educativo, gestión de TICs para el aprendizaje, proyectos de investigación y asesoría de trabajos de investigación científica, gestión de personas con el programa de especialización en gestión de talento humano, humanidades con gestión en convivencia escolar y tutoría y psicología clínica. Asimismo, los programas de especialización en ingeniería con el programa de gestión de minería, gestión de energía y gestión de construcción. Y en el área de salud contamos con el programa de capacitación de inteligencia de datos para la preparación ante pandemias y epidemias. Para finalizar, quiero contarles acerca de nuestros programas de tecnología de información. Tenemos AutoCAD Civil 3D, Autodesk Revit, desarrollo de aplicaciones en plataformas NET,
desarrollo de web profesional, diseño gráfico, edición de postproducción audiovisual, Microsoft Excel Professional, Microsoft Office Professional, Microsoft Power BI. Programa de desarrollo con Phantom y SCP aplicado a la investigación. Como ven, nuestra cartera, nuestro portafolio es amplio. Y bueno, si quieren más información, si desean más información, pueden visitarnos a nuestro portal web posgrado.ucontinental.edu.p o seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn y también nuestra plataforma de YouTube y Spotify. Bueno, continuando con el evento, quiero recordarles que tenemos una encuesta que estará disponible sobre el día de hoy y al llenar esta encuesta con sus nombres y apellidos, recibirán una constancia. Entonces, los interesados en recibir esta constancia, bueno, ingresen al link, llenen la encuesta y la constancia será remitida a sus correos en un plazo no mayor de 30 días. Asimismo, quiero invitarlos a que formen parte de nuestro grupo de WhatsApp, donde podrán acceder a artículos, tips del docente, descuentos exclusivos. Y para ingresar, también estamos compartiendo el enlace vía WhatsApp. Vía chat, perdón. Asimismo, se estará enviando, una vez finalizado el evento, la grabación a sus correos. Bueno, para finalizar, quiero invitar a la profesora Sadid a dar sus palabras finales. Adelante. Muchas gracias, Fernando. Sí, bueno, como les decía, el tema de los hostigamientos sexuales, estuve leyendo el chat y sí, tienes razón, quedaron varias preguntas ahí en el tintero. El tiempo que tenemos es corto para abordar una problemática vigente y que además, como les digo, está inserta en una problemática aún mayor, más grave y más complicada de abordar, que es la de la violencia de género en general, ¿no? Entonces, creo que es súper importante estos espacios formativos. Creo que es muy importante tener, además, generar el interés de las personas. Y creo que lo principal, mi recomendación principal para todas y todos es, como les dije, el cuestionarnos todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo cuestionar el porqué de las cosas, el porqué de nuestras relaciones personales se dan de una manera, por qué existen ciertas diferencias en algunos ámbitos, como en el laboral, que son muy marcadas. Los invito también a revisar, por curiosos, siempre es importante tener información, los resultados o la información que da el INEI en materia de género. El INEI, cuando hace su encuesta nacional de hogares todos los años, tiene una parte específica de brechas de género, ¿no? Y en esta parte específica se puede tener información de cuáles son las desigualdades que persisten en nuestra sociedad. Y esto es importante porque esas desigualdades tienen mucho que ver en la forma en la que se llevan a cabo las relaciones entre las personas, ¿no? Las relaciones de poder, los mecanismos de poder. No necesariamente son hechos aislados los del hostigamiento sexual laboral. De hecho, no deben ser considerados como tales. Todo tiene un trasfondo y todo en cuando se trata de manifestaciones de violencia de género, están de todas maneras vinculadas a problemas más grandes o a situaciones más grandes, tanto a nivel individual como de índole estructural o social, cultural, ¿no? Entonces, los invito a hacer ese ejercicio diario de cuestionarnos, de preguntarnos por qué, el porqué de muchas cosas, y yo creo que eso es ya un gran paso para poder abordar situaciones de violencia, prevenirlas, enfrentarlas, ¿no? Porque muchas veces hay ciertas conductas que están tan normalizadas y son tan consideradas como parte de, que ni siquiera pueden ser asumidas como violencia. Muchas veces somos víctimas o venimos siendo víctimas de hostigamiento, de actos de violencia, y ni siquiera somos conscientes de ello porque creemos que es lo normal o creemos que no hay nada que hacer al respecto. Y decirles que no es así, ¿no? Y que nuestra normativa ha avanzado muchísimo en los últimos años,
Ya el enfoque de género es un hecho cierto, independientemente que haya un sector de la población que no lo comprende y que lo rechaza, es un hecho que ya se ha dado, ya está en nuestras políticas públicas, ya está en nuestra normativa. Ya no se puede cuestionar que el enfoque de género está debe aplicarse. Es obligatorio aplicarlo, así lo señalan nuestras normas. Y este enfoque lo que dice es que cuando veamos, cuando analicemos la realidad, esta realidad debe analizarse siempre teniendo en cuenta que hay una distribución desigual de todo, de la riqueza, del poder y del respeto incluso, ¿no? Entre las personas. Entonces creo que es un paso importante para nosotros como país el ya tener un enfoque de género institucionalizado, el ya contar con una política nacional de igualdad de género, y que también los invito a revisarla. Tiene un diagnóstico muy bueno sobre este tema de la discriminación estructural, y sobre todo porque es en documentos como este en donde se pueden encontrar las medidas que debe adoptar el Estado. Porque es importante saber y conocer cuáles son las obligaciones o los compromisos que asume el Estado, porque es el Estado el llamado a regular de alguna manera o de orientar eh, tanto los mecanismos que se ponen a disposición de las personas para poder defender sus derechos, como las obligaciones que tienen, en este caso, los empleadores, ¿no? Si nosotros no conocemos el marco normativo, si nosotros no conocemos qué es lo que el Estado está obligado a hacer, a garantizar, y por lo tanto lo que dispone para los particulares, entonces no vamos a saber cómo defender nuestros derechos ni cómo ejercerlos, ¿no? Entonces creo que es muy importante, los invito a darle una revisada. Si no tienen no, se les dificulta un poco, tal vez las normas a veces tienen un lenguaje muy técnico, muy jurídico. Hay muchos artículos de opinión que se pueden revisar para mantenernos al tanto, mantenernos al corriente de los cambios de paradigma, sobre todo, ¿no? Esto, más que un cambio normativo, es consecuencia de un cambio de paradigma. Ya la forma de ver el mundo está cambiando en todos lados, ¿no? Y en nuestro país, aunque de manera lenta, y tal vez un poco más atrás que otros, está ya dando esos pasos, y es importante mantenernos actualizados e informados sobre estos cambios, porque de alguna manera son lo que nos va a permitir también mejorar nuestras vidas y tener mejores oportunidades. Y para quienes tenemos familia, además, estos cambios nos tocan de manera transversal en todos nuestros espacios. También nos va a poder permitir criar o formar a personas más respetuosas, más conscientes de su valor como personas, y eso nos va también a ayudar a formar personas más empoderadas, y sobre todo más conscientes de sus derechos y de lo que pueden exigirle a las otras personas, a sus empleadores, a las autoridades y a sus gobernantes, ¿no? Y creo que el momento en el que seamos conscientes de todo lo que podemos exigir, lo que merecemos exigir, vamos también a mejorar nuestra situación como país y como sociedad. Eso básicamente, ¿no? Y los invito a mantenerse informados siempre. Es un hábito muy saludable y sobre todo muy provechoso para reconocernos como ciudadanos y poder eh, ejercer nuestra ciudadanía de manera plena. Eso es todo lo que quería decirles. Muchas gracias, Said, por tus importantes aportes. Gracias por acompañarnos y por ayudarnos a comprender mucho más este tema tan relevante, ¿no? En la actualidad. De esta manera, queremos dar por concluido nuestro webinar y agradecemos la participación de todos ustedes que nos han seguido conectados a través de Zoom. De parte de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental y SENASA, les agradecemos su participación. Muchas gracias.